Como decía, el tema de esta conversación es en busca de la felicidad. Estamos en el mes de noviembre. En Estados Unidos es un mes en el que es muy popular la celebración del Día de Acción de Gracias. Y es precisamente por esta razón que eh, el programa Padres como Maestros eh, ha decidido es durante este mes que el tema de este día sea sobre la ciencia de la felicidad. ¿Qué es lo que nosotros sabemos y qué debemos saber para incrementar, eh, digamos, nuestro coeficiente de felicidad? Soy José Alberto Santos, instructor certificado de los cursos La felicidad a mi alcance y La felicidad a nuestro alcance. Estos cursos los he impartido por más de 5 años en la Universidad de Weber State. Ah, Además, eh, durante el año pasado tuvimos la oportunidad de tocar este mismo tema y ustedes pueden encontrar en mi página web Obvias Realidades dos presentaciones relacionadas con este tema, la ciencia de la felicidad. Bueno, en primer lugar, es importante reconocer que las personas buscan la felicidad en los lugares equivocados. Cuando estoy diciendo que las personas buscan la felicidad en los lugares equivocados, eh, quiero recordar, por ejemplo, que hace unos meses se hizo un estudio con jóvenes han nacido en el siglo XXI y se les preguntó que cuáles eran las dos, tres, digamos, metas o logros que para ellos representaban la felicidad. Y en el caso de esta generación actual, lo que se mencionó con más frecuencia fue, por ejemplo, el tener un trabajo en en el que ganaran mucho, el ser populares con las demás personas y otras situaciones similares a esta. Eh, Esto nos lleva a pensar que muchas personas creen que haciendo determinadas cosas van a ser más felices. Uno de los libros más importantes que yo tengo se titula El cómo de la felicidad. Y este libro, El cómo de la felicidad, ha sido escrito por Sonja Lyubomirsky. Sonja Lyubomirsky es una investigadora que ha dedicado gran parte de su vida al estudio del tema de la felicidad. Y dice que en casi todas las naciones, desde Estados Unidos, Grecia y Eslovenia hasta Corea del Sur, Argentina y Bahrein, cuando se le pregunta a las personas qué es lo que más quieren en la vida, qué es lo que los hace sentirse felices, las personas ponen la felicidad en lo más alto de sus listas. Y cuando ella les pregunta, ¿qué crees que te haría más feliz? Generalmente las respuestas que más se escuchan son más flexibilidad en el trabajo, un nuevo trabajo que provea mejor para mi familia, un dormitorio extra, un cónyuge más atento, un bebé, parecer más joven, el alivio del dolor de espalda o algún problema de salud, perder peso, el que el hijo se destaque en la escuela, saber realmente lo que quiere en la vida, padres más comprensivos y amorosos, la cura de una enfermedad crónica o discapacidad, más dinero, más tiempo, etcétera. Si las respuestas que ustedes tienen en su mente a la pregunta que les hice son parecidas a estas, podemos decir que, al igual que como planteé al principio, andamos buscando la felicidad en el lugar equivocado. Lo que creemos que marcaría una gran diferencia en nuestras vidas, en realidad, según la investigación científica, solo hace una pequeña diferencia. Por ejemplo, se ha investigado mucho el hecho de
¿qué sucede cuando una persona, por ejemplo, gana un premio de la lotería? Y los estudios han demostrado que cuando una persona se gana la lotería, generalmente esa sensación de felicidad, entre comillas, es una sensación que tan solo dura alrededor de 3 meses. Entonces, quiere decir que muchas de las cosas que nosotros creemos que nos van a hacer felices, solo lo hacen de manera temporal. Por ejemplo, si tú pensabas que obtener un mejor empleo o un incremento salarial, eso te haría feliz, los estudios han demostrado que lograrlo solo mantendría ese estado por alrededor de unos meses, pero después de ello, tu mente se ajusta y ya entonces la mente está nuevamente pensando desde el plano de la infelicidad y buscando a ver qué es lo que podría acarrear la felicidad. De ahí entonces que surge la pregunta, ¿cuáles son las suposiciones que yo tengo acerca de la felicidad? ¿Cuáles son mis suposiciones? Las suposiciones entonces tienen que ver mucho con lo que yo ando buscando en la vida para ser feliz. Es obvio reconocer que la mayor parte de los seres humanos aspiramos a ser felices, pero esos supuestos que nosotros tenemos sobre la felicidad, de alguna forma están determinando qué tan eh, posible es que nos acerquemos o no a esto que llamamos la felicidad. Entonces, las personas enfocadas a la búsqueda del placer y evitar el dolor, lo más probable es que sus suposiciones tienen que ver con hacer cosas o lograr cosas que en el momento les produzcan placer, un placer temporal. Pero en este caso, entonces, la pregunta es, ¿pero qué es la felicidad? Y quizás un aspecto importante es tener una idea clara de qué es la felicidad para nosotros. Quiero compartirte una definición de felicidad inicial y espero que tú elabores la propia. En mi definición, la felicidad es un estado de armonía, bienestar y plenitud. Cuando una persona se mantiene en un estado de armonía, bienestar y plenitud, esa persona fluye. Fluir significa que desde que tú te levantas durante el día, mantienes una actitud positiva, una actitud optimista en lo que haces. Reflejas pasión en lo que haces. Las personas que fluyen generalmente son personas que están en su trabajo, están en su hogar o donde sea, y esa actitud que ellos tienen irradia esa como esa energía que incluso es capaz de contaminar a aquellos que están cerca de ellos, ¿va? Obviamente, la felicidad desde esta perspectiva es algo que diariamente necesitamos trabajar para poder alcanzar, ¿va? Entonces, esto nos lleva a la pregunta, pero ¿qué factores determinan la felicidad? ¿Serán los factores extrínsecos de lo que estamos hablando ahora o habrá algo otros factores claves en la influencia de lo que es la felicidad? Sobre este punto se han hecho también investigaciones y uno de los investigadores más importantes sobre el tema es el doctor Martin Seligman de la Universidad de Pensilvania. En sus estudios, él descubrió que hay 3 factores claves que determinan nuestro índice de felicidad. Y el primero de esos factores es la genética. Dice que la genética tiene un peso del 50%. Nuestros genes entonces determinan en gran medida nuestra felicidad. En otras palabras, la mitad de nuestra felicidad depende de factores genéticos. De ahí entonces que hay personas, por ejemplo, que tienen genes
podríamos decir, positivos. Hay otras personas que tienen genes que propenden a que esas personas tiendan a tener estados de ánimo que bajan, que se deprimen, que se desaniman. Entonces, gran parte de eso, esos factores tienen que ver con la genética. Yo recuerdo particularmente una familia en donde la pareja que yo conocí por muchos años, había una tremenda diferencia entre los dos. Pa. Él era una persona que desde que se levantaba en la mañana siempre mantenía una actitud pesimista. Sus conversaciones eran directas, sin entusiasmo. Y por otro lado, la esposa era la otra cara de la moneda. Una mujer que se levantaba con una buena actitud, sonriendo, saludando. La gente quería estar con ella, hablar con ella, se sentía bien con ella. Podemos decir entonces que los genes son un factor importante. En la actualidad incluso se ha descubierto por lo menos más de 70 enfermedades que tienen una conexión directa con la parte genética de nosotros. Este tipo de personas tienen como una especie de predisposición. Eso no significa que se van a enfermar, por ejemplo, si tiene el gen del cáncer que se va a enfermar, ¿va? Significa que hay una tendencia que si esa persona no es capaz de lograr a través de su alimentación, de sus hábitos, de su rutina, digamos, controlar esto, y a eso se le llama la epigenética, entonces es muy probable que se active ese factor que está ahí latente. El segundo factor que influye en nuestra felicidad son las circunstancias que nos rodean. Pero las circunstancias que nos rodean solo influyen en un 10%. Esto es lo que sorprende a la mayoría de las personas. Por ejemplo, el nacer rico o el nacer pobre, el nacer saludable o el nacer enfermo, ser una persona enfermiza, estos factores, el estar casado o divorciado, el ser una persona guapa o feíta, el ser una persona que tiene un carro nuevo o un carro viejito, esto solo representa el 10% de nuestra felicidad. Hace aproximadamente una semana tuve la oportunidad de hablar con un hombre que acababa de cumplir 94 años de edad. Este hombre tuvo una infancia difícil. A la edad de 4 años, su padre murió. Cuenta que su padre era una persona de tan limitados recursos que se enfermó, fue al hospital y murió en la puerta del hospital, porque era tan pobre que no tuvo acceso a la salud necesaria en ese momento. A la edad de 8 años, comenzó a trabajar para la casa. Y su madre le dijo que tenían que trabajar porque no había otra manera de sostenerse. A la edad de 12 años, este joven trabajaba en el campo, en una hacienda lechera, y su rutina diaria era que a las 2 de la mañana se levantaba. Iba a ordeñar las vacas. Por ser joven y no tener la madurez completa, él tenía, digamos, que ordeñar alrededor de 25 vacas, tenía que ordeñar. A las 4 de la mañana, él tenía que haber ya ordeñado las vacas, tener la leche en los recipientes correspondientes y salir digamos, una yegua que llevaba la leche y él en otro caballo a salir al pueblo y llevar la leche al pueblo y dejarla en los lugares donde se iba a vender. De manera que ya a las 6 de la mañana tenía que estar de regreso en su puesto de trabajo, limpiando, ordenando, etcétera. Cuando le pregunté cuánto ganaba en ese trabajo en el que tenía que levantarse a las 2 de la mañana, me dijo que en esa época él ganaba 6 centavos diarios.
lo que significaba que en una jornada semanal de 6 días, 36 centavos. Le pregunté qué hacía con esos 36 centavos y me dice que al final de la semana regresaba a su casa y se los entregaba a su madre, una madre soltera, para ayudar en la economía del hogar. Piensen en una persona en esas circunstancias cuya vida está teñida por la pobreza. Después de conocer la historia de esta persona, le hice una pregunta importante, una pregunta clave. A este hombre de 94 años le pregunté, cuando usted piensa en su pasado, en su infancia, ¿qué piensa de su infancia? ¿Fue una infancia feliz o fue una infancia desgraciada? Inmediatamente ese hombre me erguió su cuerpo, me miró con una actitud de confianza en sí mismo y me respondió fijamente, ¿va? Mi infancia fue feliz. Mi infancia fue feliz. ¿Puedes imaginarte tú a una persona que tiene que enfrentar esas adversidades y sin embargo su actitud hacia esto que llamamos felicidad era positiva? Esta historia me llevó a mí a pensar que definitivamente nuestras circunstancias externas influyen, pero no deben influir más allá. Las circunstancias externas no deberían influir más allá como para hacer de nuestra vida una experiencia de infelicidad. Entonces, las investigaciones nos están diciendo que las circunstancias negativas de la vida solo representan un 10% de porcentaje. Y esto quizás explique por qué algunos niños de los barrios marginales brasileños pueden ser tan felices como los millonarios gruñones del mundo occidental. Las cosas y otras circunstancias simplemente no tienen mucho impacto en la felicidad. Ahora bien, decimos entonces que el primer factor que influye en nuestra felicidad es genético, que el segundo son las circunstancias, ¿ve? Pero el tercer factor que influye en nuestra felicidad son nuestras decisiones, lo que nosotros elegimos hacer con nuestra vida. Y este tercer factor influye, según las investigaciones, en un 40%. Este tercer factor se refiere a nuestro comportamiento, a lo que pensamos, a lo que hacemos. Este es un factor que está bajo nuestro control y que es un factor decisivo para construir lo que yo llamo los bloques de la felicidad. Aumentar nuestra felicidad, entonces, va más allá del dinero. ¿Por qué? Va más allá del dinero porque constituye el 40% de nuestra felicidad. Nuestro comportamiento es mucho más fácil de cambiar que nuestras circunstancias y tiene un peso más importante. Así que ahí lo tienes. Así es como funciona la felicidad. Hay dos conclusiones importantes aquí. Primero, las personas felices no son felices porque tienen más dinero, autos más rápidos o mejor apariencia que sus pares menos felices. En cambio, difieren en su comportamiento. Se involucran en más comportamientos conectados con la felicidad, como por ejemplo, pasan más tiempo con su familia, practican con más frecuencia el optimismo, hacen ejercicio regularmente, aprenden a saborear los pequeños placeres de la vida, aprenden a enfocarse en el momento presente, en el aquí, en el ahora. Y además son personas que expresan gratitud por lo que tienen. De ahí entonces que si quieres mejorar tu
capacidad de ser feliz, en este momento debes entender que no es cambiando tus circunstancias, como por ejemplo dejar de ser pobre, sino dejar de pensar como piensas y dejar de hacer lo que estás haciendo. Muchas personas piensan que seguir haciendo lo que hacen, seguir pensando de la manera en que piensan, va a cambiar su realidad. Y no es así. Y no es así. Por otro lado, hay personas que piensan que la felicidad es algo que tienen que encontrar. Por ejemplo, hay personas que piensan que el día que se casen con su príncipe que está en su mente, ese día, al igual que Cenicienta, va a cambiar su vida. Y entonces esas personas viven dentro de lo que llamaríamos el mito número 1, que hay que encontrar la felicidad. La felicidad no es algo que encuentras, es algo que creas, es algo que practicas, no es algo que buscas. La felicidad radica en tu comportamiento diario, no en llegar a un lugar mágico en el futuro donde todas tus preocupaciones desaparecerán. El mito número 2 nos dice que la felicidad está en cambiar nuestras circunstancias. Y esta es la clásica falacia de seré feliz cuando me salgan los papeles en Estados Unidos. Seré feliz cuando me gane la lotería. Seré feliz cuando encuentre a la mujer o el hombre de mi sueño. Seré feliz cuando, y entonces conectamos en el mito 2 nuestra felicidad con algo que esperamos que suceda y que generalmente no llega a suceder en nuestra vida. El mito número 3 es creer que se es feliz o no se es. Muchas personas que se suscriben a este tercer mito piensan que nacieron felices o nacieron infelices y que su destino va a seguir siendo ese y que no va a haber nada que puedan hacer al respecto. Al revisar nuevamente la teoría de los 3 factores que yo he mencionado, la genética, circunstancias y nuestras decisiones, vemos que no es cierto. Los factores pueden marcar un peso, tener un peso, pero todavía hay mucho que nosotros podemos superar a través de nuestras decisiones diarias. Ahora entonces, entender esta dinámica de la felicidad se convierte en un compromiso importante que incluso los padres debemos de enseñar a nuestros hijos, para de esa manera ir promoviendo comportamientos sanos en el seno de nuestro hogar. Desde el punto de vista científico, existe una oposición en cada decisión que tomamos. Yo a esto le llamo la teoría de las obvias realidades. Y entonces, ante las obvias realidades, ante el hecho de que en cada decisión que yo tomo siempre va a haber una oposición, surgen 3 enfoques importantes de la ciencia. La ciencia de la adversidad, la ciencia del bienestar y la ciencia de la felicidad. La ciencia de la adversidad que ha surgido particularmente ahí por el año 2010 en adelante, nos dice, por ejemplo, que las experiencias de los primeros años, las experiencias fuertes de los primeros años, le llama ACEs, en las experiencias de los primeros 5 años de vida de la infancia, especialmente experiencias negativas, son capaces de marcarnos y tener un peso importante en nuestro futuro. Pero también la ciencia de la adversidad nos dice de que la epigenética es un descubrimiento importante y es el que un gen, aunque sea negativo, si nosotros logramos mantener un estilo de vida sano,
ese gen puede durante toda la vida mantenerse latente y nunca activarse. Y el tercer factor importante de la ciencia de la adversidad es que se ha descubierto lo que hoy popularmente llamamos como resiliencia. Y es que los seres humanos, a través de nuestras decisiones, tenemos la capacidad de caer y levantarnos, caer y levantarnos. Y de esa manera desarrollar lo que llamamos constancia de propósito, perseverancia frente a nuestros retos hasta lograr triunfar ante ellos. La ciencia del bienestar nos enseña que existen factores de riesgo y factores de protección. 5 de los factores de protección que en la actualidad se enseñan en Estados Unidos, por ejemplo, tienen que ver con eso, el trabajar la resiliencia de los padres, ayudar a los padres a desarrollar ese carácter fuerte, equilibrado, móvil, que es capaz de superar cualquier reto. Un carácter resiliente es un carácter flexible que es capaz de superarse, superar y empoderarse. Otro factor importante de protección es la capacidad de poder construir una telaraña social. Somos seres sociales y por eso nuestras relaciones hacen la diferencia en nuestras vidas. Construir redes de relaciones, fortalecer las relaciones familiares, fortalecer las relaciones en el vecindario, en la iglesia, en la escuela, en el trabajo, es un factor de protección que nos ayuda a poder hacerle frente a las adversidades de la vida. Construir un círculo de apoyo. Dentro de todas las personas, tener 2, 3, 4 personas que en un momento en que yo tengo una necesidad, puedo saber que puedo contar con estas personas, ese también es un factor de protección. Desarrollar habilidades emocionales. Esto es la capacidad de reír, la capacidad de actuar positivamente, la capacidad de optimismo, la capacidad de tener fe o creer, la capacidad de desarrollar esperanza. Todos esos factores podrían ser factores conectados con las habilidades emocionales. Y de ahí conocer un poco más, particularmente nuestra fortaleza. Porque si yo conozco mis fortalezas y las uso con más frecuencia ante mis retos, eso puede hacer la diferencia en mi vida. Finalmente tenemos la ciencia de la felicidad. Explicaba que el doctor Martin Seligman, quien es de los investigadores más importantes sobre este tema, ha descubierto 5 factores que le vamos a llamar los 5 bloques de la felicidad. También se le llama el modelo PERMA de Martin Seligman. A través de sus estudios, él ha descubierto 5 factores que son claves y que vamos a encontrar en las personas felices. El primer factor tiene que ver con emociones positivas. Las emociones positivas se cultivan en el día a día. Comportamientos como, por ejemplo, sonreír, saludar, realizar actos de amabilidad con las demás personas, leer lectura que nos eleva, son factores que incrementan nuestras emociones positivas. El segundo factor del modelo PERMA tiene que ver con el compromiso, esa capacidad de permanecer atento, consciente y compenetrado con lo que nosotros hacemos. Quiero que sepas que uno no cambia en la vida si no se compromete. De ahí entonces que comprometerse es un factor clave para lograr superar nuestros retos. El tercer factor del modelo PERMA, como he venido hablando, es el tema de las relaciones. La cantidad y calidad de relaciones que tú estableces con los demás es clave para generar bienestar. Tú necesitas amigos para transitar por esta vida. Pero algo que a mí me llamó mucho la atención de uno de los videos de YouTube, en donde entrevistan a uno de los gurús de la psicología y la felicidad, el doctor Tal Ben-Shahar. El doctor Tal Ben-Shahar, un judío de la Universidad de Harvard,
popular, porque él imparte este curso de la ciencia de la felicidad en la universidad, y este curso es el más popular en la Universidad de Harvard. Él habla de un concepto, los hermosos enemigos. Dice que hace la pregunta, ¿qué debemos buscar nosotros en un amigo? Por ejemplo, para mí, mi esposa, después de 45 años de casados, es mi mejor amiga. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿qué debo de buscar en un amigo? Y el doctor Tal Ben Shahar dice que en un amigo debemos buscar, no debemos de buscar a alguien que te dé siempre la razón, dice, sino que debemos de buscar a alguien que te desafíe, te presione y te ayude a ser una mejor versión de ti mismo. De entonces que en los verdaderos amigos, nosotros vamos a encontrar el conflicto, vamos a encontrar el desacuerdo. Los, los mejores amigos, los hermosos enemigos, como dice el doctor Ben Shahar, no siempre van a estar de acuerdo con nosotros. Y por esa razón, el matrimonio es una máquina de crecimiento que pasa por el desacuerdo. El desacuerdo no es bueno ni malo. Depende de cómo lo manejamos. Después de 45 años de casado, y si le pregunto a mi esposa, ¿va a llegar 5 de novios? 50 años de relación. Dígame, ¿en qué relación no hay desacuerdos? Hemos tenido muchos desacuerdos. Pero algo de mi generación importante y que yo valoro es que en mi generación, si algo se quiebra, no se echa a la basura, se repara. Y eso es un aspecto importante que debemos cultivar en las relaciones. Otra vez, la importancia de los hermosos enemigos. El siguiente factor, la M, tiene que ver con encontrar significado. Más que hallar una actividad, más que hallar una actividad que nos llene el alma, es encontrar algo que le dé sentido a nuestra vida. Otro psicólogo judío, Víctor Frankl, que vivió la experiencia de los campos de concentración, sostuvo que un ser humano puede ser capaz de pasar por las circunstancias más adversas si tiene un porqué, una razón importante. El porqué puede ser algo que tiene relevancia para él, como por ejemplo su familia. El porqué puede ser algo a lo que está dedicando su tiempo, una teoría que está desarrollando. Uh, encontrar sentido en la vida, encontrar significados en la vida es un factor clave que nos hace fluir. Piensa, por ejemplo, en aquella persona que desde que se levanta con una actitud positiva, saluda, sonríe, hace gestos amables y está compenetrado en dar un servicio de calidad, por ejemplo, a aquellos con los que trabaja. La persona que actúa de esa manera, su vida tiene sentido. Finalmente, el quinto factor del modelo PERMA del doctor Martín Seligman, la A, tiene que ver con lo que llamamos logro. La capacidad de lograr lo que nos proponemos. Visualizar con nitidez el camino que hemos seguido para alcanzar lo que hemos logrado en la vida. Por ejemplo, en mi caso, te decía, tengo 45 años ya de matrimonio, de casado. Ver hacia atrás desde el momento en que éramos novios, los desafíos del nacimiento de los hijos, los desafíos del trabajo, etcétera, y ver en esa línea del tiempo cómo logros, pequeños logros se van acumulando y le van dando y sentido a la vida. Y eso entonces nos conecta con factores importantes como la gratitud hacia los demás. Después de estos 5 factores del modelo PERMA, el doctor Seligman agrega otros complementarios como es la autoestima, el optimismo, la resiliencia de la que hemos hablado, la vitalidad, la autodeterminación,
las relaciones sanas. Esto entonces se convierte en un modelo en donde cada uno de estos factores se convierte como en un bloque de construcción enfocado a esto que llamamos felicidad. Después de presentarte el modelo PERMA, ahora quiero invitarte a que me acompañes en un reto, el reto de los 12 pasos, el reto de los 12 pasos. Tú sabes que, por ejemplo, entre los alcohólicos anónimos existen los famosos 12 pasos. Este día quiero presentarte un reto cuyo objetivo es elevar tu índice de felicidad personal y familiar. El primer paso, y yo lo he puesto por día porque puedes cada día ir agregando uno de estos factores. En el día 1, lo que te sugiero que el primer paso es que midas tu felicidad. ¿Qué tan feliz eres hasta este momento? Hemos hablado del modelo PERMA. En una escala de 0 a 10, ¿qué puedes decir sobre las emociones que diariamente tú tienes? En donde 0, 1, 2, 3, diría que tus emociones, tus estados de ánimo en el día son básicamente negativos. 8, 9 y 10 nos diría que tus emociones en el, digamos, 70, 80, 90, 100% del día son positivos. El segundo factor, ¿qué tan comprometido estás con tu felicidad, con tu bienestar, con tu familia, con mantener una vida balanceada, armónica? Otra vez, un puntaje de 0, 1, 2 quiere decir que eres una persona necia o insensata. Esto es, que no te comprometes o que si te comprometes, no cumples. 7, 8, 9 y 10 nos diría que eres una persona responsable, que cuando tú abres la boca y te comprometes, entiendes que nuestros compromisos nos vuelven esclavos de nuestras palabras. Y entonces actúas de manera responsable porque la única manera de dejar de ser esclavo de tu palabra es cumplir. Porque solo hasta que cumples aquello que has prometido, entonces recuperas ese espacio de libertad. Entonces, una persona con un puntaje 7, 8 es una persona responsable. Y una persona con un puntaje 9 o 10 sería una persona impecable. Aquel tipo de persona que con solo escuchar que se comprometió, ya tú sabes que esa persona va a cumplir porque es una persona confiable. De ahí en el plano de las relaciones. ¿Qué tanto inviertes en tus relaciones? La relación de pareja, la relación de los compañeros de trabajo, la relación contigo mismo. ¿Va? ¿Cómo están esas relaciones? De ahí el significado de la vida. ¿Qué propósitos tienes en la vida? ¿Tus propósitos son elevados? ¿Tienes una visión de dónde esperas estar a 5, 10, 15 años plazo? ¿Tienes metas, planes que se desprenden de esa visión? ¿Cómo están tus logros? ¿Eres una persona que constantemente te estás midiendo en base a las metas que cumplen, a las metas que alcanzan, a tu capacidad de lograr lo que te propones? ¿Cómo va tu salud? ¿Se mantiene mal? ¿Estable? ¿Va mejorando? En general, en una escala de 0 a 10, ¿cómo calificarías tu bienestar? Bueno, estas notas yo espero que tomes un cuaderno y pongas una nota. Y esa va a ser como tu nota de entrada, el nivel de arranque de este proyecto que te estoy presentando. Una vez que ya tienes tu nota que te has asignado en cuanto a tu índice de felicidad actual en este momento, entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. Quiero pedirte que comiences a practicar la palabra saborear. Saborear es el acto de salir de una experiencia para revisarla y apreciarla. Saborear lo entendemos fácilmente cuando hablamos de temas como comida, pero piensa, por ejemplo, en una experiencia como la de estar en una conferencia que te deja información nueva que puede cambiar tu vida. ¿Va? Y tú empiezas a disfrutar cada una de las ideas y a pensar en el impacto que estas ideas podrían tener en tu vida. ¿Va? A esto le vamos a llamar saborear. ¿Va? Quiero entonces dejarte la tarea
que aprendas a saborear experiencias cotidianas, como por ejemplo, cuando estás bañándote. Vuelve consciente el acto de bañarte, de estar en la ducha y disfrútalo. Disfruta el agua cayendo sobre tu cuerpo, limpiándote, tonificando tu cuerpo. Disfruta una comida deliciosa. No seas glotón de correr por comer, no. Dedícale tiempo y disfruta ese espacio, ese momento. No solo la comida, sino las personas que están cerca, la conversación, el lugar en el que te encuentras. Disfruta un paseo al aire libre o cualquier experiencia que puede ser rutinaria en tu vida, pero ante la cual no has tomado conciencia. Un amanecer, un atardecer, etcétera. Entonces, eh, el segundo paso es comenzar a practicar el verbo saborear. Y cada día en la noche piensa en las experiencias que has tenido saboreando y cómo esas experiencias las sientes como parte de tu vida. ¿Qué estados de ánimo disparan esas experiencias? El tercer paso es que lleves un diario de gratitud. Quiero pedirte que te tomes 5 a 10 minutos cada noche para escribir 3, 4 o 5 cosas por las que estás agradecido. El doctor Seligman tomó un grupo de personas que tenían diagnósticos de depresión y les dejó durante un mes la tarea de diariamente meditar en 3 a 5 experiencias por las que estaban agradecidos y llevar un diario de gratitud. Y ya a la mitad de ese plan, al 15º día, empezó a practicar con ellas. Y fue interesante los cambios positivos que estas personas alcanzaron con tan solo volver consciente las experiencias que diariamente llegaban a su vida. Puedes escribir simplemente una palabra o una frase corta, pero mientras escribes estas cosas, tómate un momento para ser consciente de lo que estás escribiendo. Por ejemplo, imagina la persona o la cosa sobre la que estás escribiendo. Este ejercicio por lo menos debería llevarte 5 minutos. El siguiente ejercicio, actos de bondad al azar. Quiero que anotes este ejercicio y durante 7 días intenta realizar actos de bondad más allá de lo que haces normalmente. Esto no tiene por qué ser actos exagerados o que requieran mucho tiempo, pero deben ser algo que realmente ayude o impacte a otra persona. Por ejemplo, ayuda a tu familiar con algo, dona unos cuantos dólares o algo de tiempo a una causa en la que crees. Dile algo amable a un extraño. Escribe una nota de agradecimiento, dona sangre, etc. Al final de cada día, enumera tu acto de bondad que has hecho al azar. Día 5, conexión social. Este día enfócate en tus relaciones. Intentarás concentrarte en hacer una nueva conexión social. Puede ser un pequeño acto de 5 minutos, como iniciar una conversación con alguien en el transporte público, preguntarle a un compañero de trabajo sobre su día o incluso charlar con alguien que te está atendiendo en la cafetería, en el restaurante. Al final del día, enumera la conexión social que estableciste y observa cómo te sentiste cuando la anotabas. Número 6, ejercicio. Las investigaciones sugieren que 30 minutos diarios de ejercicio pueden mejorar tu estado de ánimo, además de hacer que tu cuerpo esté más sano. Durante este día, inicia el compromiso de mover tu cuerpo con al menos 30 minutos. Caminar, asegúrate de tomar un momento para notar cómo te sientes. 7, sueño. Comienza a ponerle más atención a tu sueño, las horas que duermes, la calidad del sueño. Trata de dormir al menos 7 horas durante al menos 4 noches de la próxima semana. Así que elige 4 noches esta semana, anótalas en tu calendario y prepárate para dormir un poco. Asegúrate de obtener por lo menos 4 noches en las que has dormido más de 7 horas en ellas. 8, medita.
La meditación es una práctica de desviar intencionalmente la atención de los pensamientos que te distraen hacia un único punto de referencia, por ejemplo, la respiración. Concéntrate en la respiración, ciertas partes de tu cuerpo o emociones como la compasión. Un pensamiento específico como me siento mejor, estoy mejor, mi vida mejora. Tengo un canal llamado Salud Mental Diaria. Tú puedes ir a mi canal de YouTube Salud Mental Diaria y ahí vas a encontrar ejercicios de meditación, ejercicios de respiración, ejercicios de relajación profunda, que son formas en las que tú puedes cumplir con esta tarea. Pero haz de tu vida diaria un espacio, crea un espacio para meditar, para respirar de manera deliberada, para crear inducciones, reflexiones y todo esto que te ayuda a regular de una mejor manera tu salud mental. Punto número 9. Carta o visita de gratitud. Piensa por un momento en alguien que te importa. Piensa en una persona que está viva y que haya influido positivamente en tu vida, pero a quien nunca le has agradecido adecuadamente. Luego busca un lugar tranquilo, siéntate, escribe una carta sincera a esa persona, explicándole cómo ha influido en tu vida y por qué es importante para ti. Luego entrega esa carta a la persona en cuestión. Simplemente di que quieres hablar con esa persona sin explicarle por qué. Puedes leerle la carta o puedes leérsela por teléfono, Skype, pero para aumentar aún más tu felicidad, te recomiendo programar una cita para estar frente a esa persona y compartirle tu carta. Lo mejor es que se la puedas leer en voz alta. Paso 10. Crear hábitos. La esperanza es que a estas alturas de este plan que te estoy presentando, el plan en busca de mi felicidad, hayas probado varias tareas como usar tus fortalezas, saborear experiencias, llevar un diario de gratitud, conectarte con los demás, ser amable con los demás, hacer ejercicio, dormir mejor, meditar, escribir una carta de agradecimiento. Elige uno de estos para convertirlo en hábito. Por ejemplo, puedes enfocarte en la respiración deliberada como un hábito. Puedes enfocarte en lo que es la relajación profunda como un hábito. Puedes enfocarte en la meditación positiva, etcétera. Elige entonces una de estas actividades que más allá de este programa, tú la vas a seguir practicando durante 4 semanas con la esperanza que se convierta en un hábito a largo plazo. 11. Compromiso social. Comprométete socialmente con tu felicidad. Cuéntale a alguien sobre lo que estás haciendo, que estás iniciando este programa, La felicidad a mi alcance, que estás trabajando con estos 12 compromisos para incrementar tu índice de felicidad. Compártelo con tus amigos, con tu familia y ayuda a otros que tú ves que necesitan practicar algunos de estos principios para que ellos puedan entrar en este círculo. Finalmente, el punto 12, crea nuevos espacios de felicidad. Rediseña tu entorno. Ve cómo puedes hacer para que tu hogar, por ejemplo, el lugar donde trabajas, y estos puedan estar, digamos, ambientados, de manera que cuando tú estás en estos espacios, te sientes mejor por simplemente estar allí. ¿Ve? Haz tu mejor esfuerzo para tener una mentalidad de crecimiento. Piensa que este desafío que te estoy solicitando aceptar es una experiencia de aprendizaje que va a ayudarte en tu progreso. Dedícale tiempo para que los resultados lleguen a tu vida. En conclusión, Sonja Lyubomirsky dice que practicar la gratitud, el optimismo, evitar el pensamiento excesivo, practicar actos de bondad, fomentar las relaciones sociales, desarrollar estrategias para afrontar los problemas diarios,
aprender a perdonar, aumentar las experiencias de flujo, saborear las alegrías de la vida, comprometerte con tus objetivos, practicar la religión y la espiritualidad, cuidar tu cuerpo a través de la meditación y actividades. Estos son factores claves que tienen que ver mucho con tu felicidad. Cuando tú hayas cerrado este ciclo, te invito a que nuevamente vuelvas al punto de arranque y midas nuevamente tu felicidad. ¿Cómo están tus emociones positivas, tu compromiso, las relaciones, el significado o propósitos de tu vida, tus logros, tu salud y tu bienestar general? Confío que para ese momento tú habrás alcanzado un puntaje superior al que lograste al inicio de este programa. Esa es entonces mi expectativa, lograr que tú puedas, a través de pasos sencillos como los que hemos visto este día, hacer un cambio importante en tu vida.